Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy he querido titular este mensaje Grande y Oculto. Grande y Oculto. Y voy a comenzar contando una historia que me contó a mí un profesor hace algunos años, cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, ¿no? Es una historia corta, ¿no? En la que un profesor entraba en su salón de clases, estaba lleno de alumnos, ¿no? Y sin decir ni siquiera buenos días se dirigió hacia el lugar donde normalmente se pone para enseñar, ¿no? Donde está su escritorio, detrás hay una pizarra enorme que ocupa todo el muro, toda la pared. Y cuando llega, coge una tiza con sus dedos y sin decir nada, golpea la pizarra con la tiza, ¿no? Y mientras pregunta, ¿qué es esto? Obviamente la tiza deja una marquita, como un puntito. Todos los alumnos le miraban extrañados y casi al mismo tiempo dicen, pues un puntito, ¿no? Un punto de tiza. Porque era precisamente lo que la tiza había dejado marcado allí en el pizarrón. El profesor niega con la cabeza y dice, no, esto es una pizarra. Y lo que esta historia quiere recordarnos es algo que nos persigue a nosotros como seres humanos, porque está en nuestra naturaleza. Solemos enfocar nuestra atención en los detalles, en lo pequeño, en eso que molesta, en eso que estorba, en eso que está allí en ese momento, y pasar por alto las cosas grandes que vale la pena tener en cuenta. Hace unos días meditaba sobre un versículo que es muy conocido. Es una de las promesas más hermosas de la Biblia. Está en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías 33, 3. Además es un número bastante fácil de recordar. Jeremías 33, 3, voy a leer la versión Reina Valera del 60, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, le decía el Señor al profeta, a Jeremías. No podemos negar que estamos ante una promesa bíblica maravillosa, ¿no? Hasta hace unos días me maravillaba de tener esta promesa de la palabra, ¿no? Y aunque me sigue maravillando, debo reconocer que mientras meditaba en este pasaje, tuve que cambiar un poco el concepto de lo que yo pensaba, de lo que me estaba transmitiendo, por lo menos a mí, este versículo de la Biblia, ¿no? De este pasaje me saltaron como dos palabras, cuando te saltan las palabras hacia la cara, y las palabras eran grandes y ocultas. Hubo algo en estas dos palabras que me hicieron profundizar un poquito más en ellas, ¿no? La primera palabra, grande, es la palabra hebrea gadol. Gadol. Esta palabra la recuerdo mucho porque hace años tuve la oportunidad de viajar a Israel por trabajo. Y cuando algo salía bien del trabajo que estaba haciendo, yo siempre decía Gadol, ¿no? Era como decir grandioso, así, súper, ¿no? Y es que significa eso, grande, ¿no? El Salmo 48.1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Y me lo sé en hebreo. Dice, es Gadol Adonai Umehulal Meot. No me lo sé porque sé hebreo, me lo sé porque es una canción en hebreo que me gusta mucho. Y Gadol es una palabra que se repite por toda la Biblia y la tenemos allí en Jeremías capítulo 33. La primera palabra Gadol significa eso, grande. Y la segunda palabra también es curiosa. La segunda palabra de grande y oculto es Gadol y Batzar. La segunda palabra es Batzar. B-A-T-S-A-R, por lo menos la transliteración del fonema hebreo. Y esta palabra es usada, por ejemplo, en el Génesis, cuando los hombres quisieron hacer una torre alta. ¿Se recuerdan? La torre de Babel. Y Dios dijo, vamos a ver, estas personas tienen un mismo lenguaje y todo lo que se han propuesto lo pueden lograr. No hay nada que les haga desistir de lo que se han propuesto. Esta frase, estas tres o cuatro palabras, nada que les haga desistir, nada que les imposibilite, nada que influencie sus vidas hasta destruir su propósito, lo que se han propuesto, es la palabra Batzar.
También encontramos esta palabra cuando Job está hablando con Dios en el capítulo 42 del libro de Job. Y Job le dice, ahora entiendo que no hay ningún pensamiento que no esté oculto de ti. Este oculto es la palabra batzar. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver lo de oculto con lo de que nada haga desistir o que nada imposibilite con el episodio de la Torre de Babel? Es porque tiene ese significado o ese doble significado, que en realidad significa lo mismo. Algo está metido dentro de una fortaleza tan grande, dentro de unos muros tan impenetrables, que no solo es oculto, sino que no hay nada que pueda entrar para descubrir lo que hay ahí adentro. Por eso es que el Señor decía, no hay nada que haga, que ejerce influencia para que desistan de hacer lo que se les ha propuesto. En el caso de la Torre de Babel, en el caso de Job es la palabra tiene la connotación de oculto, ¿no? Pero donde más se utiliza esta palabra, batzar, se utiliza muchísimas veces en la Biblia, es cuando se refiere o cuando está hablando acerca de las fortalezas, de las edificaciones fortificadas, de los castillos, ya que éstas están construidas de tal forma que son imposibles o muy difíciles de penetrar. Lo que está dentro de la fortaleza está oculto por sus muros fortificados, ¿no? Es impenetrable, es inexpugnable. Entonces lo que Dios le dice a Jeremías es algo así como, clama a mí y yo te responderé. Yo te enseñaré, haré que conozcas cosas que son grandes y que están ocultas porque están detrás de un muro impenetrable, que tú no conoces, que tú no sabes que existen porque no puedes ir ahí detrás. Y como yo soy muy lógico y muy preguntón, y me gusta mucho razonar las cosas, comencé a preguntarme cómo algo puede ser grande, pero al mismo tiempo estar oculto, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero yo no le veo mucho sentido a esto. Algo grande, pero que a la vez está oculto. En los años 80 había un mago muy famoso. Así como hace unos años, no sé si te recuerdas, hace unos pocos años hubo algo así como un boom mediático de los magos, y había un montón de magos en la tele y salían haciendo magia por la calle y hacían truquillos y tal, y la gente, wow, ¿no? Y eran así muy curiosos, ¿no? En los años 80 había un mago muy mediático llamado David Copperfield. Los que tengan 40 años o más probablemente se acuerdan de él. David Copperfield era un mago norteamericano. Y en los años 80 o así, estaba muy de moda, ¿no? Y hacía trucos de magia y tal, y tenía su programa de televisión y movía pues muchas personas, ¿no? Y recuerdo que un día hizo un truco de desaparecer un avión pequeñito, ¿no? Lo hizo desaparecer, wow, y todo el mundo súper encantado con el mago. Y él dijo, no, pero esto no se queda aquí. Ahora voy a ir un paso más adelante, voy a desaparecer la Estatua de la Libertad. Y lo hizo. Asombroso. Es un truco de magia en el cual desapareció la Estatua de la Libertad. Lo recuerdo casi como muy fresco el recuerdo, ¿no? Pasaba un helicóptero por ahí volando y tenían unas luces de estas que proyectan el haz de luz y atravesaba el lugar donde se suponía que tenía que estar la Estatua de la Libertad, y el hombre y toda la gente que estaba allí pues maravillada viendo el truco, ¿no? Desapareció la Estatua de la Libertad. No sé cómo lo hizo, pero lo desapareció. De hecho está en YouTube. Si lo quieres ver, pues puedes ir ahí al YouTube y buscarlo. Pero ahora no, ahora termina de escuchar el mensaje, por favor. Y lo cierto es que yo me preguntaba, wow, qué asombroso, ¿no? Desaparecer la Estatua de la Libertad. Si tú te pones a pensar, si el mago hubiese desaparecido una cosita pequeña, una moneda, pues no hubiese tenido mucha repercusión, mucho calado, ¿no? En la gente. Pero no era una moneda lo que desapareció, es una cosa grande, gigantesca, la Estatua de la Libertad, y está expuesta, todo el mundo la puede ver. Allí radicaba lo espectacular del truco, ¿no? Y es por eso que yo encuentro hasta cierto punto una contradicción entre algo que puede ser grande pero que a la vez está oculto. ¿Cómo algo grande puede ser oculto? Y el Señor me llevaba
varios versículos que quiero compartir con ustedes en esta mañana y varias dimensiones o niveles, por lo menos dos quiero compartir, en donde nos topamos en nuestra vida con cosas que son grandes, pero que a la vez están ocultas. La primera cosa seguro la vas a pillar al vuelo apenas leamos el versículo, si no has entendido todavía a qué me estoy refiriendo con grande y oculto. Me gustaría que pudieses leer conmigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 41 y 42. Cuando lo leas, seguramente te darás cuenta de, esto es lo que se refiere. Versículo 41. Aquí está hablando Jesús y le está hablando aquí a la gente y le dice, ¿por qué te preocupas por la astilla? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué te preocupas por la astilla, por la paja, dice la versión Reina Valera, que está en el ojo de tu amigo o de tu hermano, cuando tú tienes un tronco, una viga, dice la versión Reina Valera, en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, hermano, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla, de la pajita, en el ojo de tu hermano. La primera cosa oculta que tenemos todos nosotros son nuestros defectos. Los seres humanos somos muy curiosos y a veces no están, entre comillas, ocultos a nosotros, por lo menos, porque algunas veces hasta solemos admitir algunos de nuestros defectos. Y aquí quiero que hagas un ejercicio de reflexión, porque a veces nosotros mismos admitimos esos defectos, otros muchos no son ocultos, pero completamente velados, completamente ocultos. Pero hay defectos que solemos admitir. Y me hace gracia porque son casi defectos de los cuales nos sentimos, o parecería que nos sentimos orgullosos de tener, y de los cuales no tenemos muchísimas ganas de deshacernos, ¿no? No sé si tú lo has dicho esto alguna vez o has escuchado a alguien decirlo. Seguramente lo has dicho. Si eres sincero, y alguna vez probablemente lo has hecho como yo, llegamos a decir, nadie es perfecto. Así soy yo. Esos defectos son míos. Vamos a ver, todos tenemos defectos y estos son los míos. No te metas con mis defectos porque tú también tienes los tuyos. Déjame a mí. Esto forma parte de mi personalidad. Así soy yo. Estos defectos, aunque pareciera que no están ocultos, que están a la vista y hasta los defendemos, están minimizados por este discurso. Nadie es perfecto, ¿no? Así soy yo, esto forma parte de mí, es mi personalidad, ¿no? Pero estos defectos están entre comillas ocultos o son más bien difíciles de penetrar, como leíamos antes, porque están rodeados por los muros fortificados de la autojustificación. Otros grandes defectos están ocultos por la vergüenza, por el orgullo, por la negación, por el egoísmo, o ni siquiera nos damos cuenta de su existencia porque están velados para nosotros. Y seguro llegamos a pensar cosas como, pero bueno, yo no soy tan malo, ¿no? Sí tengo defectillos, pero yo conozco personas mucho peores, ¿no? Es porque siempre tenemos esa tendencia a minimizar nuestros defectos y a maximizar los defectos de los demás. Yo tengo algunos días, hermanos, haciendo como un ejercicio de autodiagnóstico. Me está gustando, pero también me está asustando un poco. Estoy poniendo a prueba mis actitudes, mis reacciones, mis palabras, mis pensamientos, todo lo que... Mi interacción con lo que me rodea, ¿no? No todo el tiempo, cuando me acuerdo, ¿no? No todo el tiempo, pero sí estoy intentando hacerlo cada vez más. Y me estoy dando cuenta que tengo mucho más defectos de los que pensaba. Ya se me están saliendo algunos que no sabía incluso que tenía. Todo. A veces le respondo algo a Sandra y enseguida entra mi rutina de autodiagnóstico, ¿no? ¿Por qué le he respondido de esa manera? ¿Por qué le he hablado en ese tono? ¿Cuáles son mis motivaciones, no? Y me puedo justificar. Mira, que acabo de llegar cansado del trabajo o lo que sea.
o este asunto ya me tiene cansado. Me puedo justificar de mil maneras, ¿no? Pero la idea que yo tengo es poder descubrir todos esos defectos, o por lo menos muchos de los defectos que tengo, siendo más consciente de mi relación con las personas y con quienes me relaciono, ¿no? Y yo sé que, wow, es maravilloso decir, como leer ese versículo de Jeremías y decir, Señor, enséñame esas cosas grandes y ocultas que no conozco. ¡Wow! A sabienda que eso traerá beneficio a mi vida espiritual y a mi vida material incluso, ¿no? O sea, Señor, dame más revelación de la palabra, enséñame los misterios que otros no saben para hacer más en mi vida espiritual, para tener un nivel mucho mayor en mi comunión contigo, ¿no? Para ir caminando como Pedro sobre el mar, ¿no? Quiero ir avanzando a mayores niveles de revelación. Eso es deseable. Esa oración es maravillosa. Pero por otro lado, ¿con cuántas ganas? No sé si oraríamos con las mismas ganas de decirle, Señor, muéstrame esos defectos grandes que me son ocultos. Porque cuando el Señor nos los muestra o nos los va revelando, sentimos esa vergüenza por ese comportamiento que tenemos. Este ejercicio de autodiagnóstico me hace dar cuenta de que muchas veces, y voy a confesar algo también a nivel personal, que casi siempre los estoy acostumbrando mucho a que conozcan mucho de mi vida. Pero bueno, como aquí yo soy el que hablo, pues yo suelo ser desordenado para unas cosas, pero ordenado para otras cosas. Pero Sandra, por ejemplo, siempre me recrimina que soy desordenado porque dejo los zapatos donde no debería, o porque dejo alguna camiseta que me quito donde no debería, o no pongo las cosas en el cesto de la ropa sucia. Y la verdad es que sí, ella tiene razón, pero para mí se había ocultado ese defecto porque aunque yo sabía que lo tenía, no le daba la mayor importancia. Era como una autonegación, como una autojustificación. Le decía, sí, sí, Sandra, sí. Pero cuando he estado haciendo este ejercicio de autodiagnóstico, me estoy dando cuenta que estoy dejando más ropa de lo necesario en los lugares donde no deberían estar. Y veo los zapatos allí y me estoy sintiendo mal y voy y los busco y los pongo en su sitio y veo la ropa allí y me estoy sintiendo mal y la pongo en el lugar donde debería estar. Porque para mí antes eso, aunque era un defecto y yo lo reconocía como defecto, no es para tanto y cuando lo hacía no tenía ese sentimiento de que mira, este es el defecto que tú tienes que corregirlo, tienes que sacártelo. Y me estoy sintiendo mal por eso, ¿no? Y estoy tratando de corregirlo, pero para ello tengo que ser consciente que lo tengo que ser consciente del alcance de mis defectos, no autojustificarlo, es que así soy yo, que yo soy desordenado, es que forma parte de mí. No, es algo que yo puedo quitarme, es algo que yo puedo enmendar. Entonces, ¿por qué no hacerlo para ser mejor esposo, para ser mejor hijo, para ser mejor persona, ¿no? Me encanta que Jesús habla de troncos en nuestros ojos. Es como decir, que son evidentes. Jesús pudo haber dicho, mira, mira ese tronco que tienes ahí en el bolsillo, ¿no? O mira el tronco que tienes debajo del brazo. Y decir, uy, sí, mira, debajo del brazo tengo un tronco. O mira, tengo un tronco metido en el bolsillo. No. Jesús dijo, mira, el tronco está en tu ojo. Es como decir, es evidente. Es que no lo estás viendo. Yo en verdad te animo, querido hermano, a orar al Señor y decirle, muéstrame esos defectos, Señor, que son grandes y que son ocultos por tantísimas razones, ¿no? Deja de clasificar tus defectos como atributos de tu personalidad. Cuando seas consciente de alguno de estos troncos que tienes metido allí en el ojo, recuerda las palabras de Jesús. ¿Cuál es el procedimiento según las palabras de Jesús que tienes que hacer con el tronco que tienes metido en el ojo? Quitártelo. Lucas 6:42. Quítalo. Yo creo que en la medida que vamos encontrando esos troncos en nuestros ojos, comenzamos no solo a deshacernos de esos defectos que tenemos, sino a tener un concepto de nosotros mucho más acorde con la realidad. En la segunda dimensión, o en el segundo nivel, como lo queramos llamar,
de estas cosas grandes y ocultas con las que nos tropamos nosotros, tiene que ver un poquito con la historia que contamos al principio, la historia del profesor, ¿no? Cómo como seres humanos solemos distraernos y hasta angustiarnos, ¿no?, por las marcas de tiza en nuestras vidas, hasta el punto que dejamos de ver la gran pizarra que tenemos detrás. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro segundo de los Reyes, que nos cuenta una historia muy curiosa, ¿no? Es el rey de Siria, era una nación que estaba enemistada con la nación de Israel, ¿no? Quería tener guerra con Israel. Y el rey sirio, llamaba a sus asesores de guerra y les decía, vamos a ver, ¿qué hacemos esta vez para atacar a Israel? Y los asesores les decían, pues bueno, yo creo que aquí pueden ser vulnerables, vamos a ir por este camino y tal, y hacemos una emboscada y tal. Pero Israel tenía un arma secreta, tenía un profeta llamado Eliseo, que iba y le decía al rey de Israel, hey, no te acerques a este lugar, porque Dios le revelaba que por ahí iban a estar el ejército sirio, y así una y otra vez. Y entonces Israel no iba, y pues la emboscada o el plan de guerra, el plan de movilización que tenía el pueblo sirio, pues salía fallando, ¿no? Salía perdiendo. Hasta que un día el rey sirio se cansó y dijo, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Y los asesores le dijeron, mira, rey, lo que pasa es que Israel tiene un profeta llamado Eliseo, y este hombre, lo dice la Biblia textualmente, sabe hasta lo que hablas secretamente en tu habitación. Claro, porque no hay nada oculto para Dios. Y el rey dijo, bueno, vamos a tener que cortar este problema de raíz. Averiguad dónde está Eliseo y vamos y acabamos con él. Y punto. Y así podremos acabar con la nación de Israel también. Entonces averiguaron dónde estaba Eliseo y enviaron todo el ejército a acabar con Eliseo. Eso lo podemos leer en 2 de Reyes, capítulo 6. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente a partir del versículo 15. 2 de Reyes 6, 15. Dice, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, Eliseo tenía un siervo, un chico joven, el sirviente se levantó temprano y salió, y había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Cuando se levantó el sirviente de Eliseo, vio las marcas de tiza. ¡Qué terrible! ¿Cuántas marcas de tiza? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas dificultades? ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo, versículo 16, no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces, versículo 17, Eliseo oró y le dijo así, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor, Dios, abrió los ojos del joven, del siervo de Eliseo, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Eliseo le dijo, hey, no te distraigas con los puntitos de tiza, que sí que son muchos. Yo sé que lo ven tus ojos, sí, son abrumadoras las malas noticias, pero yo voy a orar a Dios para que te muestre la enorme pizarra que está detrás, para que veas el panorama completo, para que veas lo mismo que ve Dios, para que veas lo grande de la grandeza de nuestro Dios, que te oculta el miedo y las circunstancias. Y el siervo vio el panorama completo, las cosas grandes y ocultas, la montaña llena de caballos y carros de fuego. ¿Cuántas veces los problemas y las dificultades son como esas marquitas de tiza que cuando nos preguntan ¿qué ves? Solo las vemos a ellas. Sí, las marquitas, eso es un puntito de tiza. Pero Dios quiere mostrarnos las grandes promesas que a veces tenemos ocultas por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, por el desconocimiento de la palabra muchas veces. Dios quiere mostrarnos su grandeza. Esa grandeza que a veces se oculta detrás de nuestras circunstancias personales. En otra ocasión, los discípulos iban en la barca y había una tormenta, un fuerte oleaje, ¿no? Los discípulos de Jesús. Y Jesús dice la palabra que llega caminando sobre el mar. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículos
29 al 31. En el 29 Jesús le dijo a Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le dijo, ven a Pedro. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero el versículo 30 dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Mientras iba caminando hacia quien lo había llamado, lo iba haciendo sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, al ver la marquita de tiza y centrar su atención en la circunstancia, en el problema, comenzó a hundirse. Ante él se encontraba el ser en el cual, dice la palabra, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero abrumó mucho más el problema que la grandeza del maestro. Aquel que es definido en la Biblia como el hombre más sabio que caminó sobre la tierra, describió la grandeza de Dios como que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Segundo de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Y aún así hay miles y miles que niegan su existencia porque no le pueden ver. ¿Qué te parece si oramos y le decimos, Señor, muéstrame esas cosas grandes que me son ocultas, pero no solamente esas cosas preciosas que vienen de ti, esos regalos y esas revelaciones, también muéstrame esos defectos que me son ocultos para poder ser un mejor cristiano, para poder ser una mejor persona, para poder ser un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor padre. Y muéstrame también ese panorama completo que solamente tú sabes ver en este momento de mi vida, para no fijarme en las circunstancias como los puntitos de tiza, sino fijarme en ese panorama completo que solo tú sabes ver, Señor, de entender el propósito mío para la cual estoy en este momento pasando por estas circunstancias, que lo importante no es el puntito de tiza, lo importante es el panorama completo que solo tú ves y que tú me puedes revelar, Señor. Te doy muchísimas gracias, Señor, por tu palabra y por la bendición de poder aprender cada día más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.